Hola, ¿cómo estamos hoy? Mi nombre es Judith Mendoza y hoy voy a continuar con la lección que habla acerca de Jesucristo. Hoy voy a empezar a las 9. No hice ninguna clase de sacar tiempo, ¿no? Para poder hablar acerca de la Biblia hoy. Entonces, como a las 9 usualmente comienzo la de español, voy a comenzar primero con la de español, la presentación en español, y después de la de español voy a continuar con la de inglés. Y gracias por acompañarme. Mi nombre es Judith Mendoza y soy una maestra de lo que la Biblia enseña. También soy testigo de Dios, testigo de Jehová, y también soy una ministra ordenada. Todo lo que yo explico es en referencia a lo que dice la Biblia. Y si tiene su Biblia, sería bueno que la sacara para que pudiéramos ver qué es lo que dice la Biblia. Hoy, estudiando lo que dice la Biblia acerca de la vida y ministerio de Jesucristo, que claro, tenemos que aprender quién era Jesucristo, ¿no? Porque si queremos seguir a alguien, porque no es como en Twitter, que uno sigue a alguien y, bueno, quizás por su educación, más o menos sepamos lo que a esa persona le guste, o por su carrera, por lo que haga, uno piensa, bueno, esa persona le gusta esto, le gusta aquello. Entonces, pero ser seguidores de Jesucristo no es algo que es social, no es para nosotros los seres humanos tener un lugar donde ir, cuando tiene que ver como las costumbres que tenía Jesucristo en el pasado, que eran requeridos para él ir al templo y leer de los escritos que estaban para él ahí disponibles para leer, y claro, para todos los demás judíos. Entonces nosotros queremos ser seguidores de Jesucristo en que, primeramente, ¿cuál era el objetivo? ¿Qué es lo que Dios pedía? ¿Qué es lo que Dios quería que pasara? Obviamente era las buenas nuevas del reino de Dios que Jesucristo iba a heredar, o que iba a ser Jesucristo el rey de ese reino que Dios le iba a dar. Y eso está claro de acuerdo de lo que dice Salmos capítulo 2. Y también otras escrituras. Claro que si vamos a hablar acerca de las escrituras y las profecías que dicen de Jesucristo, entonces hay muchas. Ahora, ser seguidores de Jesucristo significa que así como Él tomó la responsabilidad, así como Jesucristo tomó la responsabilidad de obedecer a Dios en lo que Dios le había propuesto hacer, nosotros también somos seguidores de Jesucristo de esa misma forma. O sea, que los mismos requisitos que Jesucristo llenó o que eran requeridos de Él, nosotros también, todos los seres humanos en la tierra, no importa de dónde vengamos, no importa el color de nuestra piel, no importa la educación que tengamos, no importa cuánto dinero tengamos o no tengamos, al final todos somos seres humanos imperfectos que no alcanzan la gloria de Dios, porque somos imperfectos. Entonces, cuando tiene que ver con los asuntos espirituales, estamos en el mismo nivel todos.
Y claro que se requiere que llenemos ciertos requisitos, como el que se profetizó que el pueblo de Dios no iba a aprender más la guerra, no iba a haber violencia entre ellos, no iban a hacer daño unos con otros, sino que se iban a comportar de la manera que habían aprendido de Jesucristo. Esto lo seguimos haciendo ahora también. No es tampoco el que uno decida, bueno, yo voy a pertenecer a esta denominación de iglesia porque a mí me cae mejor esa denominación, porque ahí yo me siento bien, porque hacen lo que a mí me gusta. En realidad, la adoración a Dios es basada en lo que a Dios le gusta. Y para nosotros saber lo que a Dios le gusta, lo podemos encontrar en nuestras Biblias. Ahora, voy a hablar acerca del ministerio y la vida de Jesucristo. En el tiempo que ha pasado es un poco más de un año. Y este suceso que voy a hablar ahora pasa en Nazaret. Sabemos que Jesucristo había viajado para bautizarse y había regresado con sus discípulos. Y tuvieron la oportunidad de regreso en la área o ciudad de Caná, de poder disfrutar de una fiesta y banquete o recepción de una boda. Ahora bien, también Jesucristo en camino ya para Galilea, donde él había nacido y se había criado, no donde había nacido, sino que donde él había vivido y se había criado, porque él nació en Belén, como había dicho Dios que iba a pasar. Entonces, vemos que él había sanado también a un muchacho que era el hijo de uno de los que trabajaban con el rey de esa área. Entonces, hoy se va a basar la información en Lucas 4, del 16 al 31. Y vemos ahí que en la sinagoga de Nazaret hay una revuelta o se va a causar una revuelta. Vamos a ver qué pasa. Bueno, voy a leer, y si tiene su Biblia, puede leer conmigo desde Lucas capítulo 4, versículos 16 al 31. Y es Lucas 4, capítulo 4, del 16 al 31, y lo voy a leer de la Santa Biblia. Entonces dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. O sea que era una costumbre, para Jesucristo era una costumbre el ir al templo y leer. Es algo interesante porque como seres humanos a veces se nos olvida leer de la palabra de Dios. Y Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, habiendo estado con Dios en los cielos, no dijo, bueno, yo me lo sé todo. Imagínense qué impresión hubiera dado a los demás. Entonces también nuestras acciones pueden causar una impresión buena o una impresión mala en otros. Entonces, continuando, dice, en el 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor, o el Espíritu de Jehová, está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro, o se lo dio al ministro, y se sentó. Leyó y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, en Jesucristo, que acababa de leer. El 21 continúa y dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, o de nosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el ciclo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepa de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naam, el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él, Jesucristo, pasó por en medio de ellos y se fue. Entonces, ¿qué nos dice aquí? ¿Qué nos dice esta información que acabamos de leer? Bueno, sabemos que Jesucristo era conocido. Ahí era su tierra donde él se había criado, después que José y María regresaron de Egipto, de donde habían huido para escaparse del rey que quería matar a Jesucristo cuando tenía 2 años, o 1 año y medio a 2 años de edad. Entonces se había criado ahí, la gente lo conocía. Algunos, cuando Jesucristo fue, porque era la costumbre de él de ir al templo a leer, era una costumbre también que era principalmente, y bueno, usualmente solo lo hacían los hombres, para enseñarles a los demás que iban a visitar, que podían ser mujeres y niños y familias y todos ahí. Bueno, ellos se preguntan, bueno, Jesús era un carpintero de esta ciudad, pero fue para que Juan lo bautizara y ahora está haciendo obras poderosas, como se nos dijo ahí, que ellos mencionaron acerca de Capernaum o lo que había pasado en Capernaum. También, claro, de seguro ellos habían oído lo que había pasado en Cana. Así que los habitantes de ese lugar están deseando ver algunos de las acciones que Jesucristo ha estado haciendo, los milagros.
Y según la costumbre, se nos dice ahí, Jesucristo entra y le dan el rollo del profeta Isaías. Él encuentra ahí el pasaje y lo vamos a leer de Isaías porque así vemos de dónde fue que Jesucristo leyó. Y vamos a el capítulo 61 de Isaías. Y si tienen su Biblia, búsquelo, por favor, porque es la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Capítulo 61 de Isaías. Y ahí dice, vamos a ponernos a pensar, ¿no? Cómo sucedió. Jesucristo entra en el templo como usualmente lo hace ya después de haber sido bautizado. Esa es la diferencia. La diferencia es que ahora está también bautizado. Tiene el Espíritu Santo de Dios y la aprobación de Él, que no fue tampoco un secreto. Se oyó desde el cielo decir a Jehová, hablar desde el cielo y decir que Jesucristo, que su Hijo amado, tenía su aprobación. Entonces ahí en el 61, a Jesucristo le dan el rollo de Isaías en sus manos para que vaya y lo lean delante de las personas que están ahí presentes. Él abre el rollo, busca el capítulo 61, donde dice, comenzando en el primer versículo, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión, se les dé gloria en el lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantio de Jehová para gloria suya. Y también ahí vemos la referencia a árboles. Y vemos que esto desde el principio, Jehová Dios ha comparado a los árboles y a los frutos de los árboles a cosas espirituales. Por ejemplo, los que llevan la guía en las cosas espirituales, o uno mismo también, a medida que uno va transformándose a nuestra conducta, ¿no? Porque eso es lo que transformamos, eso es lo que podemos transformar. No podemos transformar otra cosa de nuestro cuerpo biológicamente, pero sí podemos transformar nuestra mente y nuestro corazón. Entonces Dios pone sus leyes en uno, por medio de que, claro, tenemos que leerla, porque no es automáticamente así. Tenemos que leer, tenemos que entender, tenemos que buscar. Entonces ahí se dice acerca de que iban a ser como árboles, y sabemos que en el principio, en Génesis, se les dice a Adán y Eva que sean fructíferos, que tengan frutos, pero espirituales, claro. Se está hablando acerca de que sean como árboles plantados a la orilla de un río, donde pueden crecer y pueden estar radiantes, claro,
que eso demuestra gloria a Dios, ¿no? El que nosotros los seres humanos lleguemos a ser así. Y se compara, claro, simbólicamente con un árbol. No es que uno, como ser humano, se convierte en árbol. Y también el fruto del espíritu, o sea que cuando a Adán y Eva se les dijo que fueran fructíferos, era de una forma espiritual, o sea que tenían que, como un árbol, producir fruto del espíritu, que se menciona también en Gálatas. Entonces aquí Jesucristo va al templo, nos imaginamos a él leyendo de la escritura de Isaías, el profeta. Acordémonos también que todo el mundo estaba esperando por el Mesías que se apareciera. Ya a Jesucristo se le había bautizado, habían habido testigos oculares que vieron a Jesucristo bautizarse, pero también el Espíritu Santo de Dios asentársele a él en su cuerpo como una paloma. O sea que fue visual, se pudo visualizar el Espíritu Santo de Dios, su fuerza activa, su poder, que Dios le pudo permitir a Jesucristo. También se oyó la voz de Dios desde el cielo confirmando que ese era su Hijo. O sea que si estaban esperando por el Mesías, ese era Jesucristo, no era otro hebreo. No era otro nacido de la tribu de Judá. Era Jesucristo. El que había sido, por medio del Espíritu Santo de Dios, su vida había sido transferida al vientre de María para que pudiera Jesucristo nacer como un ser humano aquí en la tierra, como cualquier otro ser humano. Y ser tentado también, pasar todo lo que pasó a Adán y Eva, ser tentados por Satanás, que no esperó ni un momento para ir al ataque y hacer a Jesucristo tropezar. Pero claro, no lo logró, obviamente. Bueno, está Jesucristo adentro y se nos dice ahí todo lo que sucede, ¿no? Que de repente, y aquí es donde hay esa revuelta que se hace. Pero imaginémonos, Jesucristo es el Hijo de Dios. Y está ahí entre medio de ellos. Ahora, cuando Jesús lee, después de leer del rollo, vemos que ahí Jesús se levanta, ¿no? Jesucristo se va y se sienta después de haber leído y todos lo miran con atención, fijados en él, porque él lee, pero va y se sienta. Entonces, después de hablar, y probablemente habló por un tiempo, él hace una importante declaración y dice: hoy se cumple este pasaje de las Escrituras que acaban de oír. Es interesante que Jesucristo les está revelando ahí que Él es el Mesías. Él es el Mesías esperado. Y aunque no ha hecho milagros ahí todavía, es a ellos donde Él fue criado que Jesucristo les dice que era Él, ese Mesías que habían esperado. Les dijo: hoy se cumple este pasaje de las Escrituras que acaban de oír. O sea, que Él se convierte en la verdad, porque la palabra de Dios se convierte en verdad en Jesucristo.
por los hechos de Jesucristo. Esa escritura, esa profecía, ese día mismo cuando Jesucristo entró en el templo a leer, se cumplía. Es en él. Para todos se quedaron asombrados por las palabras que oyeron y que salían de la boca de Jesús. Pero se empiezan a preguntar unos a otros, sabiendo que, claro, Jesucristo había sido criado ahí y nunca habían visto nada en realidad. En realidad nunca habían visto nada sospechoso en Jesucristo, no habían visto que él había hecho nada en particular que dijera que él era el Mesías, hasta que se fue a presentar para el bautismo delante de Juan, como se había profetizado que iba a pasar también. Ahora ellos empiezan a preguntar, ¿este es el hijo de José, no es cierto? Como diciendo, y ahora él era carpintero y ahora él es un profeta. O porque no decían que era el Mesías. Sin embargo, Jesús se da cuenta de que quieren verlo realizar milagros como los que había hecho en otros lugares. Y entonces les añade a ellos y les dice, sin duda, me aplicarán este dicho, médico, cúrate a ti mismo. Y dirán, haz también en tu tierra las cosas que oímos que hiciste en Capernaum. Bueno, ahí posiblemente los que vivían en la área ahí con Jesucristo se sentían abandonados por Jesucristo, porque se va a otro lugar y en otro lugar él hace milagros. O sea que no hizo milagros ahí donde él estaba, donde él se había criado con todos ellos. Jesucristo les había dicho que esa profecía se cumplía. O sea que fueron ellos que se enteraron acerca de que Jesucristo era el Mesías que habían esperado. Y claro que iban a ver mucho más, pero la preocupación de ellos era de que Jesucristo se había ido a otro lugar y hecho milagros allá y no en su propia tierra. O sea, que estaban viendo las cosas de un punto como orgullo de país, orgullo de tierra, como un tipo de nacionalismo. Que claro, Jesucristo no iba a crearles eso en ellos tampoco. Entonces les dice a ellos que le aplicarán un dicho que dice, médico, cúrate a ti mismo. Y dirán también, en tu tierra las cosas que oímos que hiciste en Capernaum. O sea que querían que hicieran esos milagros, que querían que Jesucristo hiciera milagros ahí y también se sentían ofendidos porque Jesucristo no había hecho milagros ahí todavía o los había dejado de un segundo o como segundos en vez de ponerlos a ellos en primer lugar supuestamente porque era de la misma tierra. O sea que era algo como nacionalista, algo como de tú eres de aquí, eres de nosotros, y bueno, cosas así, ¿no? Que los seres humanos usualmente tendemos a tener esas tendencias así, también en nuestros tiempos, porque somos humanos, o sea, como los que mencionan en la Biblia, también nosotros. Y bueno, sabiendo cómo piensan o cómo estaban pensando, Jesús menciona algunos sucesos que forman parte de la historia de Israel. Aquí se ofenden todavía mucho más, claro, porque primero les dice que aunque en Israel había muchas viudas en los días de Elías, este no fue enviado a ninguna de ellas. O sea que fue
fue pasada por alto, fueron pasadas por alto. Más bien, le continúa diciendo, fue a Serepta, un pueblo cercano a Sidón, a la casa de una viuda que no era israelita. Ahí realizó un milagro que salvó la vida de esta mujer y a su hijo. Y eso se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 17, del versículo 8 al 16. También Jesucristo les explica o les dice, en adición, ¿no?, que también en los tiempos de Eliseo había muchos enfermos de lepra en Israel, pero el profeta solo curó a un hombre de Siria llamado Naam. Y eso se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, 1, y después del 8 al 14. Pero claro, usted puede leer todo el libro entero si usted quiere. Ahora, ¿cómo reaccionaron entonces? Porque les menciona eso, pero también les menciona, porque vamos a ver Lucas 4, era Lucas 4 otra vez. Lucas 4. Bueno, aquí veo que de primero todos ellos estaban maravillados, ¿no? Y entonces habló acerca de las viudas de Israel, a las cuales Elías no fue, y también Eliseo habló acerca de que había muchos leprosos en Israel, pero que no curó a ninguno de ellos, que en vez fue Naam, el sirio, que no era israelita, el que fue curado. Y ahí se nos dice el 28, dice que al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y también se volvieron violentos contra Jesucristo. Vemos que eso pasó en un momento. En un momento, este grupo de personas que estaban todas juntas en un mismo lugar, porque estaban en el templo, que estaban ahí felices de tener a Jesucristo, oírlo, de repente, de un momento a otro, se cambió en las personas su comportamiento. Y de repente, ¿no? De repente, se levantaron y le echaron afuera de la ciudad a Jesucristo, pero no es que lo echaron, se lo llevaron hasta una cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. Y o sea que lo tenían sostenido, se lo llevaron a la fuerza, violentamente. Y se lo llevaron a este lugar para despeñarle, o sea que lo iban a arrojar de ahí. Ese era el plan. Pero Jesucristo pasó por medio de ellos y se fue. No se dieron cuenta con la confusión que tenían. Pero claro que también Jesucristo tenía el Espíritu Santo de Dios. Entonces ahí vemos cómo Jesucristo mismo había dicho que como profeta no lo iban a reconocer como un profeta o como el Hijo de Dios. Sino que iban a continuar
o que iban a hacer, como sucedió ahí. Otra cosa que notar es, porque lo que queremos hacer es poder razonar de parte de las escrituras. Y algo que queremos razonar aquí es, estas gentes supuestamente eran personas espirituales. Estaban en el templo. Supuestamente el pueblo de Dios. Supuestamente, de acuerdo a lo que Jehová Dios había dicho y había también, él había cumplido con lo que él había prometido al pueblo de Israel. Fue el pueblo de Israel que quebrantaron ese pacto que tenían con Jehová Dios. Vemos ahí que a Jesucristo se le empieza a perseguir. Esas mismas personas que tenían ahí a Jesucristo enfrente de ellos. Entonces, aunque Jesucristo viniera muchísimas veces a la tierra, para muchas personas iba a darles lo mismo, como si fuera el Hijo de Dios que estuviera aquí en la tierra y regresara 1,000 veces, 1,000 millones de veces. Para algunas personas no les iba a importar. Asimismo como pasó en el tiempo de los israelitas. Entonces nosotros sí tenemos la palabra de Jehová Dios, a la cual nosotros podemos leer. Ha sido Dios el que ha permitido de que su palabra haya sobrevivido tanto tiempo. Y todo lo que está en la Biblia es para nuestro bienestar. También se nos deja ver de algunas referencias de las cuales ciertos seres humanos tuvieron malas decisiones, hicieron malas decisiones y por sus malas decisiones entonces también tuvieron malas consecuencias. Y todo tiene consecuencias. Si hacemos algo bueno, tiene una buena consecuencia. Consecuencia quiere decir el resultado de lo que hacemos. O sea que puede ser algo bueno o puede ser algo malo. Depende de lo que nosotros hagamos. Ahora, la semana que viene, el miércoles que viene, voy a hablar acerca de 4 discípulos de Jesús que se hacen pescadores de hombres. Y vamos a ver cómo sucede esto. Va a ser, ya después vemos que Jesucristo continúa arduamente en la predicación. Y bueno, este es el ejemplo que queremos tener en mente. Porque aunque no podamos predicar, sabemos que los testigos de Jehová alrededor de la tierra, debido a la pandemia, no hemos podido salir a la predicación de casa en casa como usualmente lo hacemos, pero estamos buscando otros métodos de poder alcanzar a las personas en sus casas. El motivo es que, de acuerdo a lo que nos dice Ezequiel, y creo que es en Ezequiel capítulo 3, y lo voy a leer, ya que estoy hablando acerca de la predicación y el motivo por el cual es. Y está en el capítulo 3, Ezequiel 3, y comienza desde el 18. Ok, bueno. Voy a comenzar desde el 10. Dice, él entonces me dijo, y el que está hablando es Ezequiel. Vemos que en el capítulo 1 dice, el capítulo 3, 1 dice, entonces él me dijo, hijo del hombre, come lo que tienes delante de ti, cómete este rollo y después vete a hablarle a la casa de Israel. Entonces aquí pasa
la misma situación a la cual se menciona a Juan, el que escribe el libro de Apocalipsis. Se le dice algo similar. Claro que esto es simbólico. El comerse algo, se compara aquí la palabra de Dios que estaba escrita en el rollo. Obviamente eso no era comida, eso no es literalmente que tenía que comerse ese rollo, pero ¿qué es lo que quería decir entonces? Bueno, lo que quería decir es que tenía que aplicarse a la ley, entender los requisitos de Dios, Jehová Dios, y después ir a la casa de Israel, a hablarles, a recordarles lo que Dios esperaba de ellos y que todavía espera también de nosotros, porque ya no solo son los israelitas, sino que también todo el mundo, todos nosotros tenemos la oportunidad de dedicar nuestras vidas a Dios, ser súbditos de su reino, y también predicadores y maestros de lo que la Biblia enseña. El 10 dice, del capítulo 3 de Ezequiel, dice, él entonces me dijo, hijo del hombre, escucha y acepta en tu corazón todas las palabras que te digo. Ve a donde están los desterrados de tu pueblo y habla con ellos, ya sea que escuchen o se nieguen a escuchar. Diles, esto es lo que dice el Señor soberano Jehová. So, quisieran ellos o no quisieran escuchar, Ezequiel tenía que ir y darles el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque sirve como cuando usted recibe una supina o que lo llaman de parte de la corte para que se aparezca en la corte. Y claro que si no se aparece, si se niega, eso tiene sus consecuencias malas, porque está desobedeciendo a la ley. Lo mismo es con Dios. Las leyes provienen de Dios, no de los hombres, no de los seres humanos. Eso es lo que quiero decir con los hombres, no que sean los hombres que representen a los hombres nada más, sino que a la humanidad entera. Entonces, ahí le dice a Ezequiel que tiene que ir a dar ese mandato de Dios, les guste lo que oyen o no, lo quieran escuchar o no, él tenía que ir. En el 18 le dice Jehová Dios a Ezequiel, si a alguien malvado yo le digo sin falta, morirás, pero tú no se lo adviertes, ni hablas con él, malvado, para advertirle que deje su mal camino y siga viviendo, él, como es malvado, morirá por su error, pero su sangre, la sangre representa nuestra vida, la sangre te la exigiré a ti. Es bien importante. Es un trabajo de vida o muerte, o una actividad de vida o muerte, ir a predicar las buenas nuevas del reino. El 19 continúa y dice, en cambio, si tú le adviertes al malvado y él no deja su maldad, sino ni su mal camino, morirá por su error. Pero tú, sin falta, salvarás tu propia vida. ¿Por qué? Porque la advertencia se dio. Y usualmente, hasta ahora en nuestros tiempos, estamos nosotros como testigos de Jehová alrededor de la tierra, o jw.org, estamos haciendo este mandato que Jesucristo mandó. Ya sea que a las gentes les guste el mensaje de Dios que proviene de la Biblia o no. Nosotros nada más somos las personas que traen recordatorios a los seres humanos acerca de lo que Dios dice y requiere de cada uno de nosotros.
pero no es de nadie, de ningún testigo de Jehová, de forzar a nadie, porque ya dándosele el aviso a la persona o las personas, en el caso ahora es de que dijo Jesucristo que había que ir a toda la tierra habitada. Y eso se ha hecho, se ha logrado. Ya las personas quieran hacer algo, debido al mensaje que han escuchado, no de los testigos de Jehová, sino que de la Biblia. Porque nosotros hemos traducido la Biblia y para implementar ahí correctamente el nombre de Jehová Dios, donde debería de aparecer, donde aparece en manuscritos que son antiguos. Entonces nosotros hemos vuelto el nombre de Dios donde debe de estar. Pero aparte de eso, el mensaje es de la Biblia. Cualquier Biblia. No importa qué Biblia, el mensaje está ahí. Y si Dios Jehová lo ha permitido que aquella Biblia se traduzca, entonces es una Biblia que nosotros también podemos usar. Yo uso referencias de diferentes traducciones, porque tengo un mejor entendimiento. Puedo ver en 3 diferentes referencias y decir, bueno, en sí coincide todo. Y también fijarme, por ejemplo, en 2 o 3 referencias de la Biblia, puede ser que diga algo y después en la cuarta referencia de la Biblia veo ahí que quizás la palabra que han usado para traducir no va con el mensaje de la Biblia. Entonces, si las otras 3 Biblias me dicen a mí una palabra que es más apropiada para la explicación, entonces obviamente usaría para ese versículo o ese capítulo, usaría lo que me dicen las 3 otras Biblias que coinciden. Pero la Biblia que tiene la palabra que puede ser que es una palabra incorrecta para el párrafo o incorrecta para el versículo o que no va con la explicación en el versículo, porque también tenemos que usar nuestro conocimiento del lenguaje para poder aplicarlo en lo que la Biblia enseña. Usar nuestro entendimiento, discernimiento, lo que hemos aprendido en la escuela en referente a dónde van los puntos, dónde van las comas, y porque todo eso hace la diferencia cuando nosotros leemos la Biblia, y mucho más cuando tenemos que explicársela a otras personas. Claro. Somos responsables del mensaje. Y ¿cómo nosotros nos hacemos seguidores de Jesucristo, aceptables a Dios? Bueno, lo primero es empezar a estudiar la Biblia. Y en jw.org usted puede encontrar la información para un estudio bíblico. Gratuito. No se tiene que inscribir, no tiene que poner su nombre. Nada más estudia la Biblia. Y claro que para llegar al bautismo tenemos que tener la guía y la ayuda de una persona. Obviamente, ahora por el coronavirus, no se nos hace posible ir de casa en casa, pero los estudios bíblicos se hacen por medio de videollamadas, por cualquiera de las aplicaciones que a usted prefiera. Y entonces así, a medida que aprende, a medida que va aplicando, a medida que va llenando los requisitos que dicen la Biblia, que deben de llenarse, o sea que, por ejemplo, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, tenemos que ir haciendo cambios. Vemos que Jesucristo perdonó a muchas personas, pero les dijo, no peques más, arrepiéntanse. Y bueno, todo eso tiene que llevarse a cabo antes del bautismo. El bautismo entonces después representa que lo que éramos antes, esa vieja personalidad que teníamos de acuerdo
al mundo de Satanás, que iba contrario a Dios, ya esa vieja personalidad se queda. Es un símbolo. El bautismo es un símbolo. Claro que hay que dedicar nuestras vidas antes a Dios, ya después de haber hecho los cambios necesarios para evitar hacer las cosas que a Dios no le gustan. Todo es entre Dios y la persona. La persona que le ayuda con el estudio bíblico nada más le está guiando a cómo usted puede buscar en su Biblia, puede estudiar y ya después es algo que usted lo va a tener que hacer por su propia cuenta, porque siempre seguimos siendo estudiantes, aunque nos convertamos en maestros o maestras. Bueno, le doy gracias por haberme acompañado hoy y espero que continúe con un bonito día miércoles, y mañana voy a hablar acerca, continuando el libro de Apocalipsis. Ok, bueno, adiós.